empiezo a grabar ahora en este momento y se está grabando para ser subido por el canal, por la página de Facebook de la cátedra. También se está subiendo por ahí. Por si, bueno, alguno tiene posibilidad de verlo, quiere verlo, qué sé yo, no sé. Se está subiendo por ahí. Bueno, la clase de hoy. La clase de hoy viene a reemplazar la situación que se generó el lunes pasado a la mañana, que se cortó todo el acceso a Internet. Y bueno, más allá de la situación de paro que estamos viviendo, me parecía importante recuperar esa clase porque si no íbamos a quedar muy desfasados en todo el desarrollo curricular de la asignatura. Y realmente no tenemos tiempo. Por eso, a modo de excepción, vamos a hacer esta clase. ¿De qué se trata? La presente clase viene a plantear el desarrollo de lo que se conoce como el Estado burocrático autoritario, su articulación con la crisis de los 70, el inicio de la aplicación de las políticas de matriz neoliberal, con referencia al caso de América Latina, Argentina y su implementación en Argentina bajo el régimen que se abre en el año 76, que denominamos el Estado terrorista. Lo que vamos a trabajar básicamente es un texto que recupera a Guillermo O'Donnell, que se denomina el Estado autoritario, que es un clásico de la política, de las ciencias políticas argentinas, que junto con Oslak son los dos pilares a principios de los 80 para tratar de explicar la formación de Estado y donde nos dan las categorías más importantes para entender al Estado argentino. Oslak va a trabajar en la conformación del Estado hacia el siglo XIX y O'Donnell va a trabajar en caracterizar el Estado burocrático autoritario del cual estaba saliendo en esa época Argentina. Son dos profesionales que estuvieron exiliados. Bueno, el video que vamos a... el Power que vamos a compartir es un Power que está recién hecho, o sea, debe tener problemas de edición, todavía no lo revisé, por lo tanto, desde ya solicito disculpas y cuando lo suba definitivamente a la plataforma va a estar corregido. Así que si hay errores ortográficos, bueno, disculpen, pero la idea es plantear el eje. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a empezar. Bueno, Nahuel, estás. Vamos a hablar entonces del periodo que va aproximadamente desde mediados de los años 60 hasta principios de los 80 o década de los 80, para ubicarnos temporalmente. En Argentina serían los gobiernos de la dictadura de Onganía, el breve gobierno de Cámpora, Perón e Isabel Perón, entre 73 y 76, y la dictadura militar del 76 y los inicios de la implementación de las políticas neoliberales más fuertes, que sería durante el gobierno de Menem. Eso sería para orientarnos.
la dimensión temporal y los gobiernos que se le asocian. Bueno, este periodo, ya lo habíamos dicho en el encuentro anterior, se caracteriza por entrar en crisis el pacto del Estado benefactor y desarrollista que se había consolidado, que se había estructurado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este pacto, establecido entre el poder económico, o sea, los grandes sectores industriales y financieros, junto con los sectores más populares, procuraba aumentar las políticas de participación de estos sectores populares en la distribución de la riqueza, a la luz del desarrollo o de la expansión del ideario de la Revolución Rusa y del contexto de Guerra Fría. O sea, no se hizo esta cesión y distribución de riqueza en forma gratuita y en forma liviana, sino en función de un contexto internacional de fuerte tensión global entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Es decir, entre dos propuestas sociales, económicas, culturales y de distribución de la propiedad. Este acuerdo perduró mientras hubo crecimiento económico y se mantuvieron de forma constante las circunstancias políticas que habían hecho nacer este hecho político. Es decir, mientras hubo crecimiento económico, este acuerdo se mantuvo y desde la segunda mitad del siglo, de segunda mitad de la década de los 40 hasta principios de los 70, el crecimiento económico de las economías capitalistas fue de aproximadamente entre un 6 o un 8% anual. Y en las economías de Estado centralizado, el crecimiento económico fue entre un 2 y un 5% anual. A este periodo de la historia, un historiador lo denomina la Edad de Oro. Es decir, es el momento en el cual la humanidad creció durante mayor tiempo sin crisis económicas. Ahora bien, a principios de los 70, y esto ya lo habíamos charlado en la clase anterior, el crecimiento económico cayó. El tipo de interés, o sea, la renta financiera, fue negativo en relación al aumento de la inflación, y por lo tanto los dividendos, es decir, la tasa de retorno que tienen las empresas por sus inversiones, también disminuyeron. Esa disminución fue de aproximadamente un 2% anual, es decir, que la tasa de ganancia de las empresas era solamente del 2% anual. Ahora bien, ¿por qué se rompe el acuerdo? La primera cuestión de ruptura del acuerdo es por el derrumbe de la URSS. Es decir, si bien la URSS determina derrumbar a fines de los 80 con la caída del muro de Berlín, la crisis económica que estaba padeciendo la URSS, o sea, era patente desde principios de los 70. La URSS ya no podía dar, no podía garantizar ni siquiera el alimento a su población, el desarrollo tecnológico comparado al mundo capitalista era muy evidente, las demandas por mayores y mejores condiciones de trabajo y de tecnología protegida por parte de su población eran muy grandes, había muchas tensiones entre los países satélites de la URSS para lograr mayor apertura política. Uno de los casos más patentes fueron los levantamientos en Checoslovaquia, los levantamientos en Hungría, los levantamientos en Polonia.
Y por lo tanto se acrecenta un régimen de carácter más dictatorial, mayor presencia de los organismos de seguridad, y eso va demostrando la fragilidad del régimen político y sobre todo del ideario de transformación que se presentaba con la luz. Por otro lado, como otro elemento de ruptura del pacto que se hace al final de la Segunda Guerra Mundial, es la crisis del Estado keynesiano y el modelo fordista. Cuando hablamos del modelo fordista, hay que tener en cuenta el Ford Falcon. Cuando hablamos del modelo fordista, pensemos en el Ford Falcon. Es ese auto estigmatizado por ser los Falcon verdes de la dictadura, pero es un auto que fue creado, empezó a ser fabricado en Argentina a principios de los 60 y se terminó de fabricar a principios de los 80. Estuvo en la línea de producción casi 20 años, y si uno ve desde esos 20 años, las variaciones que tuvo ese auto son casi nulas, son casi imperceptibles. ¿Eso qué implica? Que ese tipo de vehículos está asociado a una forma de producción y de organización del trabajo. Esa forma de organización y producción del trabajo que tiene por centralidad la oferta, es decir, que la oferta condiciona a todo el mercado, entra en crisis. Cuando decimos que la oferta condiciona al mercado, quiere decir, el mercado compra lo que las empresas le ofrecen y no pueden elegir. Si pensamos actualmente, cualquier vehículo que sale al mercado tiene por lo menos 4 o 5 posibilidades, o 4 o 5 opciones. Es decir, las empresas tratan de satisfacer las múltiples demandas que pueden existir hacia ese vehículo. O sea, uno si puede comprarse no sé, una Ford Ranger full, se la compra. Si no puede, se compra una base. Si no puede, se compra en vez de naftera, se compra una gasolera, según lo que uno ponga dinero o sea su lugar de trabajo y demás. Es decir, la oferta está regulada por la posible demanda, a fin de satisfacer los diferentes nichos económicos. Esa forma de producir, es propia de un nuevo modelo de producción que se denomina toyotista o toyotismo. Es decir, tener como eje de la producción no las posibilidades de la empresa, sino las posibilidades de acceder al mercado, es decir, de la demanda. Los que iniciaron esta forma de mirar la producción y organizar la producción fueron la industria japonesa, por eso Toyota. Eso llevó a que las empresas, las fábricas, que estaban diseñadas en el viejo modelo fordista, centradas sobre la oferta, entraran en crisis. Es decir, bajara radicalmente su tasa de ganancia, y para poder reordenarse, reacomodarse a las nuevas formas del mercado, tuvieron que endeudarse, ajustar sus líneas de producción, transferir sus fábricas de Estados Unidos, las transfirieron a Asia, a México, es decir, un cambio muy fuerte en la forma de organización del trabajo, por lo cual la tasa de ganancia durante ese periodo cayó considerablemente y algunas de las empresas cerraron. Esta forma toyotista, para explicarles un poco más, piensen que en México se arman los autos, pero las cajas de cambio se hacen en Buenos Aires,
los motores vienen de Rumania y los asientos los traen de Paraguay. Es decir, hay una forma absolutamente diferente de organización donde la tecnología y la comunicación es central, donde el transporte es lo primordial. Por lo tanto, implica pensar una nueva forma de organización del trabajo, de formación de sujetos y demás. Y donde las barreras, entonces, interestatales, tienen que cambiar. Tienen que permitir un rápido flujo de bienes. Dije bienes, no de personas, porque lo que propone esta nueva reestructuración global es el flujo de bienes y capital, no de personas. Entonces tenemos dos elementos de ruptura de ese pacto que se celebró a fines de a mediados de los 40, que es el derrumbe de la URSS, es decir, el contexto internacional, y la crisis del Estado keynesiano, y del modo de producción fordista. ¿Por qué crisis del Estado keynesiano? Porque ese pacto, que aseguraba derechos, era visto en el contexto, por lo menos de América Latina, como algo peligroso, difícil de ser cumplido y mantenido por parte de las oligarquías. Por un lado, dada el costo financiero que generaba en un contexto de crisis internacional, y por otro elemento, que es que en el caso de América Latina se profundiza el escenario latinoamericano como escenario de Guerra Fría. Por lo tanto, empiezan a haber acciones de persecución, censura, de todo lo que son los movimientos de organización popular. Bien. Es en este contexto, entonces, de ruptura del pacto del desarrollismo y del Estado keynesiano, que en América Latina se da el surgimiento de las dictaduras militares en los años 60 y 70. No todas las dictaduras son iguales y no son lo mismo las dictaduras del 60 que del 70. La dictadura de Onganía del 60 se ajusta a este modelo del Estado burocrático autoritario, al igual que la dictadura de Brasil que inicia en el 64, al igual que la dictadura de Colombia, al igual que las dictaduras de América Latina. En cambio, el proceso de reorganización nacional que se inicia en el 76 no rompe con el ideario de ruptura del pacto fundacional del Estado keynesiano y Estado factor, pero inicia un proceso de ruptura y destrucción del tejido social que permitirá la aplicación de las políticas neoliberales ya a fines de los 80. El caso chileno es un caso emblemático en América Latina, dado que es la primera experiencia a nivel mundial de implementación directa de las políticas neoliberales. Ahora bien, ¿por qué fueron posibles las dictaduras militares? ¿Fueron posibles solamente por el establecimiento de una decisión de los organismos de las Fuerzas Armadas? Claramente que no. Los gobiernos militares fueron una coalición entre gobiernos militares autoritarios de derecha, porque
y las élites terratenientes y oligárquicas. Es decir, hay una alianza entre los gobiernos militares autoritarios de derecha y las viejas élites oligárquicas terratenientes que se habían consolidado con el Estado Nacional a fines del siglo XIX. Hay que plantear que en América Latina la intervención de los gobiernos militares fue muy común, pero no todos los gobiernos militares que intervinieron tienen la característica de ser de derecha. Había gobiernos militares, pero eran con características de introducción de los valores y los principios del nacionalismo popular. Esta alianza o esta coalición excluye de la política a las mayorías populares y a las fuerzas de izquierda. Cuando decimos excluye, en el caso argentino, el que excluye va a ser precisamente el peronismo. Y cuando hay intenciones, que pasó con Frondizi, que pasó con Ilía, de legalizar el peronismo, rápidamente los militares hacen un golpe de Estado y destituyen a estas democracias débiles. Por eso que en nuestro país, entre el año 55 y el 73, el peronismo está excluido. Son 18 años en los cuales el peronismo no se presentó libremente a elecciones. ¿En qué se orienta económicamente esta alianza? Se va a orientar en actividades primarias exportadores y va a subordinar la política estatal a esos intereses de los regímenes militares y a las oligarquías terratenientes. Esta situación a ver, uno de los elementos que justifica hacia adentro la intervención militar va a ser el contexto internacional. Es decir, va a justificarse la intervención de las Fuerzas Armadas para la lucha contra lo que se denomina la subversión. ¿Y en qué marco se da esta intervención? En el marco de lo que se denomina la doctrina de la seguridad nacional. Y esta doctrina va a ser impulsada justamente por los Estados Unidos en una serie de cursos y capacitaciones que le hacen a todos los generales, o sea, las élites de las Fuerzas Armadas, en lo que se denomina la Escuela de las Américas. Este elemento de justificación de la intervención y el rol protagónico de las Fuerzas Armadas justificado en la denominada doctrina de seguridad nacional, es muy significativo en el campo educativo. Dado que desde el primer momento que hacen los golpes de Estado, se va a empezar a perseguir, a construir un sentido de miedo, de temor, hacia adentro del sistema educativo, hacia cualquier ideario que no responda a ese sentido de la doctrina de seguridad nacional. Es decir, se está transformando el sistema educativo en un espacio de fuerte persecución y de redefinición también del pensamiento ideológico de lo que se está construyendo en ese momento a los jóvenes y también a los docentes. Esto lo vamos a ver claramente en dos documentos. Uno es el proyecto Estigueta. En el proyecto Estigueta se establece que el ideario del sistema educativo va a ser el desarrollo, pero también asegurar
los valores, los principios de la seguridad nacional. ¿Se le cortó el profe? Sí, se cortó, hay que reiniciar, entramos, Ah, ahí volvió. ahí volvió automáticamente, volvió Ok. automáticamente. Por eso, por eso se cortó. Espera. Espera, que tengo que... No sé si estoy grabando o no. Espera un casito. Por favor. Sí, está grabando ahí, profe. ¿Estamos grabando? Menos mal que no es la tele esto, porque si no... A ver, un segundo. Espera que pongo para el tema del vivo del Facebook. Ahí está, empezamos el video de Facebook. Bueno. Lo que yo quería solamente reflexionar y apuntar, que es que vamos a trabajar en los trabajos prácticos unos documentos en relación a el terrorismo de Estado y la persecución ideológica durante la dictadura militar, de la última dictadura militar, pero esta persecución y esta actitud de hostigamiento y cercenamiento de derechos y libertades no es propia y exclusiva de la dictadura militar del 76, sino que viene ya claramente desde la dictadura de Onganía, que está hasta establecida en documentos que querían ser sancionados en forma de ley, que tampoco es propio de Argentina, sino que es propio de una construcción que se hace en toda América Latina, esta intervención en el sistema educativo. No por nada, y yo siempre lo recalco, uno de los primeros emigrados que tiene Brasil va a ser Paulo Freire, que cuando se produce el golpe 64 inmediatamente se tiene que ir porque si no corre riesgo su vida, y desde Chile va a empezar a hacer las publicaciones y trabajar por los principios de educación popular. Bueno, ¿cuáles son en síntesis los objetivos de las dictaduras? Primero, reestructurar la sociedad en base a la doctrina de la seguridad nacional. Eso es un elemento central. Es decir, no se pueden permitir el desarrollo de fuerzas que generen tensiones a favor de una redistribución más equitativa de los ingresos, ni tampoco que se plantee una redefinición de las relaciones entre el imperio y América Latina. Eso no pueden permitirse, en definitiva, la